Estaba a la mitad de responder mis correos matutinos cuando una voz profunda y desconocida resonó por toda la oficina de planta abierta. Inés, levanté la vista. El hombre no estaba preguntando, estaba convocando. Daniel Ruiz, el flamante nuevo director ejecutivo, se encontraba en la entrada del piso principal, enmarcado por la luz solar y la arrogancia. Su traje a medida probablemente costaba más que mi coche. Las conversaciones a mi alrededor se desvanecieron. Algunos compañeros intercambiaron miradas entre nosotros con los ojos muy abiertos. Sí, dije, poniéndome de pie a medias. Sonrió como un depredador que detecta una presa fácil, una palabra. Ahora lo seguí hasta la sala de conferencias con paredes de cristal, mis tacones haciendo clic en el suelo pulido. No me invitó a sentarme. En cambio, se dirigió a la cabecera de la mesa con las manos apoyadas en la superficie, como un general dirigiéndose a las tropas. No perdamos el tiempo del otro, dijo con voz lo suficientemente alta para que la gente que pasaba pudiera escuchar. Tu puesto aquí es completamente redundante. Eres una pérdida de nómina. Las palabras cayeron con crueldad deliberada. A nuestro alrededor, las siluetas se detuvieron justo fuera del cristal. La audiencia silenciosa de la oficina. Mantuve mi expresión neutral, incluso cuando mi pulso martilleaba en mis oídos. Entiendo. Empaca tu escritorio, continuó Daniel. Seguridad te escoltará fuera en 1 hora. Sin advertencia, sin discusión, solo una humillación pública disfrazada de liderazgo. Él esperaba indignación, ira, tal vez súplicas, pero en cambio asentí una vez. Entendido. Parpadeó ligeramente, desconcertado. ¿Eso es todo? Eso es todo, dije con voz uniforme. Porque lo que Daniel Ruiz no sabía. Lo que nadie en este edificio sabía era que, 2 días antes, había firmado documentos que me convertían en la accionista mayoritaria de esta empresa. Y si hay algo que he aprendido en la vida es que las victorias más dulces no se gritan en el momento. Se sirven después, lentamente, cuando la otra persona cree que ya ha ganado. La verdad era que había visto venir a Daniel desde kilómetros de distancia. No literalmente, nunca lo había conocido antes de hoy, pero había leído lo suficiente sobre él en publicaciones de la industria para conocer su tipo, descarado, agresivo, obsesionado con los juegos de poder. Y había sabido, en el momento en que la Junta anunció que reemplazaría al señor Castillo como director ejecutivo, que mis días aquí, en mi puesto actual, estaban contados. Lo que no podía haber sabido era que mi papel en esta empresa nunca había sido solo sobre mi título de trabajo. 2 días antes, me había sentado en el despacho de mi abogada con las manos dobladas sobre un grueso escritorio de roble que olía levemente a cera de limón y historia. Frente a mí se sentaba María Delgado, una mujer que había representado los intereses comerciales de mi familia durante más de 20 años. Los documentos entre nosotras estaban cuidadosamente apilados, cada página pesada con sellos grabados. Una vez que firmes aquí, dijo María tocando la página final. La transferencia estará completa. Tendrás el 62% de las acciones con derecho a voto de la empresa. La miré fijamente, aún ligeramente aturdida. ¿Y estás segura de que esto no activará ningún archivo público todavía? Completamente hermético, respondió. Tu tío estructuró la venta a través de un fideicomiso privado para evitar escrutinio. La Junta no lo sabrá hasta que elijas informarles. La pluma en mi mano se sentía más pesada de lo que debería. Con una firma tendría más control que cualquier otra persona en este edificio, incluso el director ejecutivo entrante. Las palabras de mi tío resonaron en mi mente. Me había dicho años atrás, paciencia, Inés. Llegará un día en que necesitarás influencia. No la desperdicies demasiado pronto. Firmé. María deslizó los documentos en una carpeta de cuero cerrada. Felicitaciones, dijo con la más tenue de las sonrisas conocedoras. Ahora, de pie en el medio de la sala de conferencias, mientras Daniel Ruiz anunciaba mi despido como un discurso de victoria. Entendí exactamente lo que mi tío había querido decir. No necesitaba contraatacar ahora, solo necesitaba dejarlo cavar su propia tumba. Regresé a mi escritorio sin una palabra.
Mi equipo, bueno, ex equipo, fingía trabajar, pero capté las miradas furtivas, los susurros de ¿qué pasó? Detrás de manos acopadas. Empaqué lentamente, cuidadosamente, eligiendo solo algunos objetos personales, la taza de cerámica que Emma de contabilidad me había dado la Navidad pasada. El pequeño cactus que de alguna manera había sobrevivido a mi negligencia. Una foto enmarcada de mis padres tomada el día que mi padre cortó la cinta en el primer almacén de la empresa. Llegó seguridad, incómoda y apologética. Mientras me escoltaban al ascensor, capté mi reflejo en el cristal, calmada, serena, y, si miraba de cerca, solo la pista de una sonrisa en la comisura de mi boca. Porque sabía algo que Daniel no sabía. La próxima reunión de accionistas estaba programada para el próximo jueves, y esta vez no asistiría como empleada. Esa noche me senté en mi apartamento. La carpeta de cuero que María me había dado descansando sobre la mesa de café. Pasé mis dedos sobre el sello grabado, la realidad aún asentándose. 62% de la empresa. Pensé en mi padre, en los años que había vertido en construir un negocio que valoraba a su gente y en que tan rápido esa cultura se había erosionado bajo la arrogancia corporativa. Daniel Ruiz acababa de cometer el error de subestimarme frente a toda la oficina. Y iba a asegurarme de que, el día que regresara a esa sala de juntas, no sería para pedir mi trabajo de vuelta, sería para tomar el suyo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró antes de que hubiera hecho café. 2 llamadas perdidas de recursos humanos. Un correo electrónico marcado como urgente en mayúsculas, entrevista de salida, asistencia obligatoria. Las 10:30 de la mañana. Sonreí para mis adentros y deslicé el teléfono de vuelta al mostrador. Que se preocupen, no obtendrían nada de mí. Todavía no, en cambio, me serví una taza de café y abrí mi laptop. La carpeta de cuero que María me había dado estaba a mi lado, su peso más que físico. Adentro estaba el poder que Daniel no sabía que existía. Abrí mi correo electrónico y escribí un mensaje corto a María: nos movemos el próximo jueves. Prepara el aviso formal para la junta. Firmaré en persona. Su respuesta llegó en minutos, entendido. Tendré todo listo. Espera resistencia una vez que se entregue el aviso. La resistencia era exactamente lo que quería. No puse un pie en la oficina por el resto de la semana. En cambio, pasé esos días en preparación silenciosa. No del tipo de Hollywood, sin vigilancias dramáticas o milagros de último minuto, sino la lenta y metódica recopilación de munición. Mi primera reunión fue con Andrés López, un viejo amigo de mis días de operaciones que ahora trabajaba en logística. Nos encontramos en una pequeña cafetería a 3 cuadras de la oficina, lejos de ojos curiosos. Llegó llevando la misma expresión preocupada que había visto en varios rostros de excolegas desde el despido. ¿Qué diablos pasó?, preguntó tan pronto como se sentó. Daniel ha estado pavoneándose como si acabara de ganar una guerra. ¿Cree que la ganó?, dije uniformemente. Lo estoy dejando disfrutar del desfile antes de que comience la lluvia. Andrés se inclinó, bajando la voz. Inés, ¿qué estás planeando? Nada ilegal, dije con una pequeña sonrisa, pero necesito información. Números honestos, los que Daniel no está mostrando a la junta. Su expresión cambió de preocupación a comprensión. ¿Te refieres a las cifras reales de rotación, los sobrecostos, los plazos perdidos? Todo eso, dije, y cualquier prueba de que sus proyecciones son humo y espejos. Andrés dudó solo por un momento antes de asentir. Dame un par de días. Mi siguiente llamada fue a una mujer llamada Carmen Jiménez, una exgerente de recursos humanos que había renunciado 6 meses atrás bajo circunstancias sospechosas. Me sorprende saber de ti, dijo cuando nos encontramos en un tranquilo bar de vinos esa noche. Escuché que Daniel te despidió. Lo hizo, dije. Y en el proceso me dio la única cosa que necesitaba, una razón para usar lo que he estado guardando. Su ceño se frunció. ¿Y eso es? Control, dije simplemente, y quiero reconstruir la empresa como solía ser. Pero primero necesito la verdad sobre cuántas quejas enterró Recursos Humanos bajo el liderazgo de Martín y ahora de Daniel. Carmen suspiró, haciendo girar el vino en su copa.
encontrarás muchas. Me fui porque no me dejaron investigar 2 casos de acoso, ambos barridos bajo la alfombra. Si hablas en serio, puedo conseguirte los archivos. Guardé copias para mi propia protección. Hablo en serio, dije. Para el viernes. Tenía más de lo que esperaba, una hoja de cálculo de Andrés mostrando que la rotación voluntaria había aumentado un 43% en el primer trimestre de Daniel. Memorandos internos de Carmen probando que múltiples quejas de recursos humanos fueron cerradas sin revisión adecuada. Cadenas de correos electrónicos entre Daniel y el director financiero, discutiendo contabilidad creativa para informes trimestrales. Nada de eso era material sensacionalista de tabloides. Era peor, mala práctica corporativa, aburrida e innegable, del tipo que la Junta no podía ignorar sin exponerse a sí mismos. Ese fin de semana no celebré ni me regodé. Trabajé, revisé los documentos página por página, organizándolos en una carpeta con pestañas ordenadas, finanzas, recursos humanos, operaciones, proyecciones versus realidad. Cada número, cada queja, cada correo electrónico estaba respaldado por una fuente, sin adornos, sin negaciones fáciles. María llamó tarde el domingo por la noche. He preparado el aviso, dijo. Una vez que firmes, será enviado por mensajero a cada miembro de la Junta. La agenda está clara, reunión especial para revisar y nombrar liderazgo ejecutivo. Bien, dije. Envíalo primera hora el lunes. Sabes que te llamarán en el momento en que lo reciban. Dijo, cuento con ello. El lunes por la mañana. Mi teléfono se iluminó antes de las 9 a.m. con un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. 30 segundos después, un mensaje de un viejo contacto de la Junta. Inés, ¿qué es esto? ¿Es una broma? No respondí. El silencio era parte del plan. Mientras menos supieran antes del jueves, más desequilibrados estarían cuando entrara a esa habitación. Para el martes por la mañana, la tormenta comenzaba a formarse. La Junta aún no tenía la imagen completa, pero el aviso que María envió había cumplido su trabajo. El pánico comenzaba a ondularse detrás de puertas cerradas. Lo sabía porque mi teléfono se había iluminado media docena de veces antes del desayuno con llamadas de números que reconocía. No respondí ninguna de ellas. En cambio, fui a reunirme con Patricia Ramos, una mujer cuya reputación en el mundo corporativo era algo entre un bisturí y un huracán. Era una consultora de gobernanza, del tipo que las juntas llamaban cuando necesitaban que los problemas fueran manejados silenciosamente. La había contratado 2 años atrás para un proyecto paralelo y habíamos mantenido contacto. Patricia llegó al salón del hotel donde acordamos encontrarnos. Su cabello oscuro recogido, su maletín de cuero, pareciendo lo suficientemente pesado como para funcionar como arma guinés. Dijo, estrechando mi mano firmemente. María me dio los trazos generales. Necesito detalles, le entregué la carpeta. Todo aquí está verificado. Datos de rotación, quejas enterradas de recursos humanos, declaraciones financieras erróneas. No me interesa manchar a Daniel. Quiero un caso fecho lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí mismo. Hojeó algunas páginas, sus cejas levantándose ligeramente. Tienes más que suficiente. Esto no es solo mal liderazgo, es negligencia fiduciaria. Si la Junta ignora esto, se están exponiendo legalmente. Ese es el punto, dije. No pueden simplemente desestimarlo. Patricia cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. El jueves va a ser feo. ¿Estás lista para eso? He estado lista desde el día que me despidió. Para el miércoles por la tarde, los susurros se habían vuelto más fuertes. Una vieja colega, Sofía, me envió un mensaje. Daniel está nervioso. Canceló 2 reuniones hoy y se encerró en su oficina. ¿Qué está pasando? Escribí y borré mi respuesta 3 veces antes de decidirme por, solo dile que el jueves será interesante. El jueves por la mañana llegó fresco y claro. El tipo de día que te engaña, haciéndote pensar que no podría pasar nada malo. Me vestí deliberadamente, traje azul marino, blusa blanca, sin joyas, excepto por mi reloj. Profesional, inquebrantable, neutral.
una imagen espejo de la mujer que Daniel pensó que había borrado de la empresa. María me encontró en el vestíbulo del edificio. Están todos aquí, dijo en voz baja, y han estado hablando entre ellos desde las 8 a.m. Bien, respondí, déjalos hablar. Hará que, lo que viene, sea más difícil de tragar. Mientras entrábamos al ascensor, pude sentir el cambio en mi propia respiración, calmada, medida, casi como estar de pie detrás del escenario antes de una actuación. Cuando entramos a la sala de juntas, la conversación se cortó instantáneamente. La larga mesa de roble brillaba bajo la iluminación empotrada y cada silla de cuero estaba ocupada. Daniel se sentaba en el extremo lejano, su postura rígida, su mandíbula tensa. Bueno, dijo, su tono casi burlón, esto es inesperado. Coloqué mi carpeta sobre la mesa y me senté en el asiento de la cabecera sin preguntar. El aire cambió. Esta reunión, comencé, fue convocada bajo la autoridad del accionista mayoritario. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas rápidas. Uno de ellos, el señor Redondo, se aclaró la garganta. Accionista mayoritario, Inés, ¿de qué estás hablando? Deslice los documentos de propiedad hacia adelante. 2 días antes de mi despido, finalicé la compra del 62% de las acciones con derecho a voto de esta empresa. Es una transferencia privada, legalmente vinculante y archivada de acuerdo con la gobernanza corporativa. Un silencio se instaló sobre la habitación. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy, dije. Convoqué esta reunión por una razón, revisar el liderazgo ejecutivo actual. La sala de juntas estaba silenciosa, excepto por el zumbido tenue del aire acondicionado. Me senté en la cabecera de la mesa, los documentos de propiedad extendidos ordenadamente frente a mí, y dejé que la pausa se extendiera lo suficiente para que cada ojo en la habitación se mantuviera en mí, como accionista mayoritaria. Comencé, estoy ejerciendo mi derecho a convocar una revisión formal del liderazgo ejecutivo actual. Eso incluye la posición de director ejecutivo. Daniel dio una risa corta y despectiva. Esto es absurdo. Te estás haciendo un espectáculo, Inés. Has estado fuera una semana y crees que entiendes lo que se necesita en este nivel. Conocí su mirada uniformemente. Entiendo más de lo que crees y tengo datos para respaldarlo. Abrí la carpeta que había traído, la que había pasado noches ensamblando con la ayuda de Andrés y Carmen, y deslicé el primer paquete hacia la secretaria de la Junta. Estos son los números reales de ingresos del segundo trimestre, extraídos directamente de nuestros registros internos del servidor. No coinciden con las cifras presentadas en el último informe de la Junta. La secretaria miró la primera página, luego miró agudamente a Daniel. Están sacados de contexto, dijo Daniel rápidamente. Variaciones contables normales. ¿47% de variación? Pregunté, mi voz aún calmada. Si eso es normal, entonces esta empresa está en peor forma de lo que pensé. El señor Redondo, uno de los miembros senior de la Junta, se aclaró la garganta. Daniel, esa es una brecha significativa. Es un problema de tiempo, insistió Daniel, no discutí. En cambio, pasé el segundo conjunto de documentos, resúmenes de quejas de recursos humanos. Esto, dije, es una lista de quejas formales de empleados presentadas en los últimos 9 meses, ninguna de las cuales fue investigada según la política. Varias involucran alegaciones serias que fueron cerradas sin resolución. Una de las miembros más nuevas de la Junta, la señorita Castro, frunció el ceño mientras hojeaba las páginas. Estas son serias. ¿Por qué no fuimos informados? ¿Por qué? Dije, volviendo mi atención a Daniel. Las quejas fueron enterradas. Firmaste al menos 2 de ellas personalmente. Eso no es. Tu firma está en los formularios de cierre. Interrumpí, manteniendo mi tono uniforme. Página 12. Hubo un crujido de papel mientras los miembros de la Junta voltearon a la página. Daniel se movió en su asiento, la sonrisa confiada desaparecida, ahora reemplazada por los primeros signos de tensión. Dejé que el peso de los documentos se colgara en el aire por un momento antes de moverme a la pestaña final en mi carpeta. Proyecciones versus.
realidad. Estos, dije, distribuyendo el último paquete, son comparaciones lado a lado de las proyecciones públicas de crecimiento de Daniel versus el rendimiento real bajo su liderazgo. Los ingresos están estables. La cuota de mercado ha caído 2 puntos solo en el último trimestre. La rotación de empleados en departamentos clave ha aumentado 43% y sin embargo, los bonos ejecutivos aumentaron 15%. Por un momento, el único sonido fue el voltear de páginas. Cuando el señor Redondo finalmente habló, su voz era baja pero firme. Daniel, esto es preocupante. Las manos de Daniel se tensaron sobre la mesa. Está torciendo números para hacer que su vendetta personal parezca legítima. Nada de esto es accionable. Me incliné hacia adelante ligeramente, mi voz silenciosa, pero llevando. Esto no es personal, Daniel. Esto es gobernanza, y el deber de la Junta es actuar en el mejor interés de la empresa y sus accionistas. Resulta que soy la accionista mayoritaria, lo que significa que esta moción no necesita una segunda votación para pasar. Las palabras parecieron caer como un golpe físico. Algunos miembros de la Junta intercambiaron miradas, algunos se reclinaron. Su decisión ya tomada. Tomé la hoja final de papel frente a mí. La moción formal para remover a Daniel Ruiz como director ejecutivo, efectivo inmediatamente. Como accionista mayoritaria, emito mi voto a favor. Hice una pausa. 62%. La moción es aprobada. Por un momento, nadie se movió. Luego, la secretaria de la Junta se aclaró la garganta. De acuerdo con los estatutos de la empresa, la moción se sostiene. Daniel, tu terminación es efectiva al recibir este aviso. Daniel se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Esto es una broma, dijo, su voz elevándose. No sobrevivirás un mes sin mí. La empresa se desmoronará. Cerré la carpeta calmadamente. Ha estado desmoronándose contigo. No tuvieron que llamar a seguridad. Él reunió sus cosas en movimientos entrecortados, evitando los ojos de todos. Cuando llegó a la puerta, se volteó hacia mí por última vez. No, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Conocí su mirada una última vez. Sé exactamente lo que estoy haciendo. La puerta se cerró, detrás de él con un clic suave. Los días siguientes fueron menos glamorosos de lo que la gente podría esperar. No hubo celebraciones ni discursos triunfantes. En cambio, había trabajo real que hacer. Nombramos a Ricardo Fernández como CEO interino. Era el jefe de ingeniería, un hombre tranquilo que sabía más sobre el funcionamiento real de la empresa que cualquier ejecutivo que hubiera conocido. Aceptó el puesto con la condición de que fuera estrictamente temporal. El primer cambio fue restaurar los presupuestos que Daniel había cortado. El departamento de atención al cliente recuperó a sus 3 mejores representantes que habían renunciado. El equipo de desarrollo obtuvo los recursos que necesitaba. Implementé una línea directa de ética manejada por una firma externa, no por recursos humanos. Carmen regresó como asesora externa para reconstruir el departamento con estándares claros. Convoqué reuniones con todos los departamentos, no para dar discursos, sino para escuchar. Las quejas, que habían estado esperando meses para ser escuchadas, finalmente tuvieron una audiencia. Solía encantarme trabajar aquí, me dijo Emma de contabilidad durante un almuerzo tranquilo. Pero el año pasado, nunca sabía si serías la siguiente en ser llamada a la oficina. Para el final del primer mes, la diferencia era notable. Las renuncias se detuvieron. La productividad aumentó. Por primera vez en mucho tiempo, podías escuchar risas en los pasillos. 3 meses después, los números hablaban por sí solos. La rotación de empleados había bajado al 5%. La satisfacción del cliente había subido 18 puntos. Los ingresos, aunque modestos, mostraban un crecimiento sostenible y honesto. Pero el momento más significativo llegó durante una reunión de toda la empresa. Estaba de pie en el mismo salón principal, donde mi padre había cortado la cinta décadas atrás. Algunos de ustedes me conocen, comencé. Algunos me vieron escoltada fuera hace meses. Ambas cosas son ciertas. Una risa nerviosa recorrió la sala.
No estoy aquí para hacer un discurso, continuó. Estoy aquí para ser responsable y pedirles la suya. La semana pasada me dijeron que era una pérdida de nómina. Quiero que sepan lo que la nómina significa para mí, nombres, no números. Si no podemos decir su nombre y lo que hacen bien, no merecemos su trabajo. No hubo aplausos al principio, luego los hubo. No fuertes, no teatrales, solo lo suficiente para decirme que la gente había registrado la diferencia entre un espectáculo y un plan. 6 meses después, estaba sentada en la misma sala de conferencias donde Daniel me había despedido, pero ahora era diferente. La mesa estaba rodeada de jefes de departamento para nuestra reunión mensual, y por primera vez en años todos realmente querían estar ahí. Los números del tercer trimestre están confirmados, anunció Patricia del Departamento Financiero. Ingresos aumentaron 18%. Retención de clientes está en su punto más alto en 3 años. Ricardo sonrió desde el otro extremo de la mesa. Había demostrado ser un líder excepcional, y cuando le ofrecí el puesto permanentemente, aceptó con la condición de que pudiéramos mantener la cultura que habíamos reconstruido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Tiempo para un café celebratorio. El equipo quiere brindar por los nuevos cambios. Sonreí y escribí de vuelta, en camino. Mientras salía de la sala de conferencias, miré atrás una vez. Mañana sería simplemente la accionista mayoritaria, la persona que se aseguraría de que nunca más permitiríamos que la arrogancia destrozara lo que generaciones habían construido. Pero hoy era simplemente Inés, y eso era suficiente. Esa noche, sola en mi nueva oficina, finalmente subí al despacho de la esquina. No cambié el escritorio ni las ventanas. Sí, reemplacé las fotografías en la pared con imágenes del taller, del servicio de ayuda y del almacén. En la credencia puse un marco, mi padre y yo en ese primer corte de cinta, ambos entrecerrando los ojos bajo el sol. Orgullosos por razones que no podría haber nombrado, entonces abrí el último informe. Los ingresos habían subido modestamente, honestamente. La satisfacción del cliente había escalado, la rotación había disminuido. Nada de eso era meteórico, todo era real. Cuando Patricia tocó la puerta con el informe final, le dije, estamos bien. No triunfante, no vengativa. Solo firmen la venganza que todos querían ver, la dramática. Ya había sucedido el día que la puerta se cerró detrás de Daniel. Lo que importó después fue la elección que hice a continuación. Elegí construir. ¿Te resulta familiar esta historia? ¿Has estado alguna vez en una situación donde tuviste que elegir entre aceptar la injusticia o encontrar la manera de cambiar las cosas desde adentro? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios. Si esta historia de perseverancia y transformación silenciosa resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte para más. Historias sobre personas que encontraron maneras inteligentes de superar las adversidades. Y compártela con alguien que necesite recordar que a veces la paciencia y la preparación pueden ser más poderosas que la confrontación directa. Gracias por acompañarme en el viaje de Inés. Recuerda, el poder verdadero no siempre grita, a veces simplemente actúa.